Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos otro día más al curso de física. Vamos a hacer hoy un vídeo de estos de siéntate y coge palomitas, porque vamos a ver un poco lo que es el campo gravitatorio, no la fuerza gravitatoria, tiene que ver, pero no es lo mismo, y el tema de Gauss-Ostrogradsky. No me está dando una embolia, no os preocupéis, estoy bien. Él con ese nombre seguro que no estaba bien. Entonces, vamos a ver un poquito qué es eso del campo gravitatorio primero, y nos vamos a fijar en lo siguiente. Y es, yo tenía una fuerza, yo ya había hallado la fuerza gravitatoria. Entonces yo ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a ver, todas las fuerzas son iguales a la masa que esté sobre la que se está actuando por la aceleración. Es decir, yo puedo tener un objeto con una masa y le estoy aplicando una fuerza, digamos. Esta fuerza va a ser igual al producto de esta masa por la aceleración que coja el objeto. En el caso de la gravedad va a pasar lo mismo, es decir, yo puedo tener aquí el Sol, y aquí la Tierra, qué tierra más rara, y el Sol está ejerciendo una fuerza gravitatoria que está atrayendo a la Tierra hacia sí. Esta Tierra tiene una masa m, y esta masa va a ser la que nos va a determinar la fuerza, que dependerá de una aceleración. Esta aceleración normalmente la llamamos g, y la voy a llamar precisamente así para no andar tonteando y haciendo el memo. Le voy a poner color, este color. Y ahora vamos a ver, ¿qué es lo que tengo yo por aquí? Lo que tengo por aquí es esta masa de aquí, que me la voy a llevar para otro lado, porque al fin y al cabo no es la que entra aquí en juego. Vamos a ponerla aquí. Voy a ponerlo en paréntesis para que no nos confundamos, porque esto de aquí es precisamente lo que yo he llamado el campo gravitatorio. ¿Vale? A esta aceleración g la llamamos campo gravitatorio. Bueno, luego al final aclararé algunas cosas que son importantes sobre cómo interpretar esto del campo gravitatorio, cómo entenderlo, ¿vale? Ahora mismo quedaros con que es simplemente una aceleración. Y si os fijáis, tiene unidades de aceleración, ¿vale? Es decir, las unidades de g, las de la masa, el radio cuadrado, puede parecer muy raro, pero tiene unidades de aceleración. Así que, de momento, por eso no os preocupéis. Bien, ahora quiero hablaros de una cosita que no hemos comentado todavía, comentaremos más a fondo cuando hablemos de mecánica de fluidos, pero es importante que la vayáis viendo ahora. Y vamos a hablar de una cosa llamada flujo. El flujo. Vale. Esto normalmente uno puede entenderlo fácilmente cuando tiene, pues vamos a poner un líquido, por ejemplo, que está yendo en una determinada dirección. Vamos a poner algo tal como esto. Y voy a poner aquí unas flechitas para que veamos que va hacia la derecha. Entonces, yo aquí lo que puedo hacer es coger, voy a poner alguna más primero para que quede todo más claro, yo creo. Vamos a ver. Yo aquí lo que voy a hacer es una cosa. Voy a definir un flujo, una cosa llamada flujo, que voy a llamar F. Normalmente se utiliza phi para el flujo, pero yo phi la voy a utilizar para el potencial gravitatorio, así que el potencial gravitatorio normalmente también se utiliza V cuando utilizas phi, pero la V yo prefiero guardarla para el volumen, porque nos va a entrar en juego y yo creo que queda más claro. Entonces la F minúscula va a ser el flujo, para las fuerzas voy a utilizar la F mayúscula y ya está. Entonces, yo lo que voy a definir es lo siguiente, voy a coger y voy a decir, bueno, yo aquí puedo poner un área, una superficie. Claro, esto lo he dibujado en 2 dimensiones. Voy a dibujároslo así, de esta manera. ¿Vale? Esto es como si fuese en 3 dimensiones. Y yo lo que quiero ver es lo siguiente, y es cuántas líneas de flujo atraviesan mi área. Entonces, yo aquí lo que voy a hacer es definir un vector. Vamos a poner este mismo, que le voy a llamar área. Y este vector de área va a venir definido por
el módulo del área, es decir, lo que valga este área de aquí, por un vector normal que va a ir hacia allá, ¿vale? Va en una cierta dirección. Ahora fijaos en una cosa. Yo voy a definir el flujo como una cantidad escalar. Y esa cantidad escalar, yo voy a poner aquí es un campo G, un campo vectorial, que lo que me dice es cuántas veces atraviesa este campo G a mi trozo de área. Es decir, yo veo que aquí me atraviesa el área, aquí vamos a poner que también, aquí que también y aquí también. Entonces hay 4 vectores. Por lo tanto, yo lo que voy a definir es, vale, pues yo tengo un área y lo multiplico por mi vector, mi campo vectorial o lo que queráis. Puede ser, por ejemplo, podéis imaginaros el agua que pasa a través de una cierta superficie o lo que queráis. Eso es lo que se llama flujo. Pero pasa una cosa, que yo, en vez de definir el área así, plana como está, puedo coger y definirla tumbada. Es decir, puedo definir el área de lado. Es decir, mi vector nuevo A', por ejemplo, lo podéis llamar, va a formar un ángulo con este con este campo que está atravesando el área. Entonces yo ahora lo que quiero saber es cuánto pasa, o sea, cuánto flujo yo tengo al ver esto. Como podemos ver, estos son 2 vectores y por lo tanto esto es un producto escalar. Y esto lo que va a ser es el módulo de ese campo donde esté el área por el valor del área por el coseno del ángulo que forman. ¿Vale? Fijaos, por ejemplo, que si yo cogiera y pusiera el área en horizontal, perdón, en completamente horizontal, mi vector estaría apuntando hacia arriba, el flujo a través de esto sería cero, porque no hay ninguna línea que lo atraviese, y por lo tanto, lo que he dicho, el flujo sería cero, perdón, que estoy... Se me ha ido la pinza un momento. ¿Vale? Espero que esto quede claro. Lo importante, lo que quiero que os quedéis es precisamente con que esto es un producto escalar, con que la cantidad de flujo que pasa a través de un determinado área depende de esto. Entonces nosotros lo que vamos a hacer normalmente es que vamos a coger este área como un diferencial, es decir, un área muy pequeña. Y vamos a definir pues una delta de A, que va a ser un vector también, perfectamente igual que antes, que va a ser pues mi módulo del área por un vector normal a esa superficie, ¿vale? Perpendicular a la superficie, porque en las áreas los vectores se definen de forma perpendicular a la superficie. Y entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, si yo en vez de tener, vamos a poner que yo tuviese este flujo de aquí, este flujo, perdón, este campo de aquí. Voy a poner algún vector más por atrás, así, yo qué sé. Si yo, en vez de definir mi área, por ejemplo, este área, que puedo definirla con la forma que me salga a mí de las narices, en vez de ponerle el vector hacia allá, se lo pongo hacia adentro. Fijaos que el ángulo que van a formar, por ejemplo, es de A de 180 grados, ¿vale? Entonces mi flujo va a ser negativo, ¿de acuerdo? Esto es importante porque nuestra fuerza gravitatoria, bueno, nuestro campo gravitatorio va a tener una dirección negativa, va a tener una dirección hacia adentro, hacia donde está la masa. Ahora, permitidme que reorganice un poquito esto lo voy a poner aquí las cosas para que lo podáis ver más o menos bien. Entonces, nuestro flujo, en este caso, va a ser, a ver, G, módulo, por supuesto, por el diferencial de área, como forman un ángulo de 180 grados negativo. Bien, y ahora os voy a hacer un pequeño dibujito de más o menos cómo sería en el campo gravitatorio. Yo en el campo gravitatorio lo que voy a tener es, voy a poner aquí flujo del campo gravitatorio. Flujo de G. Muy bien. Yo lo que voy a tener cuando tenga un campo gravitatorio es particularmente una masa, aquí. Voy a tener el campo, voy a dibujar unas líneas de campo. Claro, había dicho que las dibujaba en este color. Voy a dibujarlo así para mantener el código de colores.
Todo esto ya lo complicaremos bastante más cuando hablemos de cargas eléctricas, pero ahora me he quedado simplemente con eso, con los campos atractivos y demás. Vale, yo aquí dentro lo que voy a tener es una distribución de masa. No tiene por qué ser puntual, puede ser de cualquier tipo y ya lo veremos. Pero lo importante es que yo voy a ponerme en un cierto punto, a una cierta distancia, y yo lo que quiero saber es cómo es mi campo gravitatorio alrededor de esta masa. De esta masa de la cual yo no conozco la forma que tiene. Es una distribución, vamos a llamarla ρ, o que esta es la densidad de la masa, que va a ser la densidad, o sea, perdón, el diferencial de masa partido por su diferencial de volumen. Es decir, yo voy a tener aquí algo, un blob de masa y ya está, ¿vale? Atrayendo todo lo que hay alrededor. Yo lo que quiero saber es, alrededor de esto, yo voy a dibujar aquí una esfera con un cierto radio. Y quiero saber cómo va a ser ese campo alrededor, a esa distancia. Entonces yo lo que voy a hacer es haceros ahora un dibujito. A ver, vamos a ver ese código de colores. Habíamos definido las áreas en verde. Entonces yo lo que voy a hacer es acercarme mucho a un trocito de por aquí. Voy a coger un trozo de área. Vamos a ver. Voy a coger un trozo aquí, por ejemplo, que va hacia el centro, por supuesto. Este área va a tener un diferencial de área hacia afuera. Fijaos bien que el campo gravitatorio va hacia adentro. Y ahora lo que voy a hacer es dibujarlo un poco más grande. Realmente no me importa mucho qué forma tenga este área, si os soy sincero. Ahora mismo no. Luego ya vamos a ver que la forma que tenga el área va a depender, va a ser algo importante, pero de momento no. ¿Vale? Esto simplemente es un diferencial que va hacia afuera. Y lo que vamos a tener aquí es el campo gravitatorio. Entonces yo voy a poner aquí unas líneas de campo, unas pocas, tampoco hace falta llenar el dibujo, llenar la pizarra con ellas. Y como vemos, atraviesan este campo en algunos sitios. ¿Vale? Voy a tener 3, por ejemplo, puedo poner más. Voy a poner otra más para que quede más o menos claro. Esto es mi campo G. Entonces, si yo ahora quiero extender una esfera y saber cuánto es el flujo total, yo lo que quiero es calcular ese flujo. Para empezar voy a hacer una diferencial de flujo, es decir, el flujo en un trocito de área. En este trocito de área. Así que vamos allá. Y lo que voy a decir es, bueno, esto es mi campo G por mi diferencial de área. Como son dos vectores que están apuntando hacia afuera, yo puedo coger directamente, quito los vectores y lo que voy a hacer es ponerle un signo negativo delante, porque van uno apuntando hacia arriba y el otro apuntando hacia abajo, o sea, para afuera y para adentro. ¿Vale? Si fuesen los dos apuntando hacia el mismo lado, tendrían el mismo signo. Así que ya sabéis. Bien, y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente, veréis. Pasa una cosa. Aquí me gustaría aclararos una cosa antes de nada. Para que veáis qué es lo que pasa. Porque claro, tú dices, bueno, pero ¿y si no cojo una esfera? Esa es la pregunta, ¿no? Bueno, pues si no coges una esfera te va a dar igual. Y verás. O te voy a explicar por qué. Vamos a imaginarnos que yo cojo y voy a dibujar aquí mi esfera, ¿vale? Voy a poner aquí una superficie esférica. Y vais a ver una cosa interesante, que es lo que se conoce normalmente como el teorema de Bolzano. Entonces, yo voy a poner aquí unas líneas de campo. Esto imaginaos que es una esfera, ¿vale? O sea, sin más. Bolzano, no me acuerdo si es exactamente el teorema de Bolzano o el teorema de Weierstrass. La cosa es la siguiente. No importa, realmente los nombres de los teoremas dan igual, lo que importa es lo que dicen. O sea, eso es lo verdaderamente importante. Si yo cojo una esfera, puedo sumar fácilmente todas las líneas de campo y todo lo que queráis.
pasa una cosa, pasa lo siguiente. Yo cojo, por ejemplo, este trozo de área. O este trozo de área. ¿Vale? Vamos a coger, de hecho, esta. Esto de aquí. Aquí tengo que mi flujo es 2, vamos a poner, porque esto es una unidad de área y estos son las líneas de campo que pasan por aquí. ¿Qué es lo que sucede? Si yo cojo cualquier otra forma, vamos a poner que yo cogiese algo tal que así. Muy raro. ¿Vale? Una superficie rara. Fijaos en una cosa. Si yo cojo un trozo de área, si cojo, por ejemplo, este mismo, ¿cómo lo deformo? Lo voy a tener que deformar de tal manera que, pues, esto se parece como que se va a ir para acá y esto se va a estirar hasta aquí. ¿Vale? Más o menos, entonces este sería mi superficie. Si os fijáis, el flujo es el mismo, ¿vale? En este sitio lo he estirado, pero por ejemplo, a lo mejor en este sitio he encogido el trozo de área, ¿vale? De tal manera que el flujo a través de toda esta superficie va a ser el mismo. Esto espero que se entienda, es decir, esto es el teorema de las gallinas que entran por las gallinas que salen, básicamente, ¿vale? Es decir, al deformar la superficie conservando el volumen, ojo, esto es importante, sí, la superficie S deforma el área, pero conserva el volumen. Es decir, esto es como si cogéis una pelota de plastilina que tiene un determinado volumen y la estrujáis y le sacáis cosas. Bueno, pues el flujo que pase por esa bola de plastilina va a seguir siendo exactamente el mismo. Si incluso se hiciese una forma rara, digamos que hace así, claro, dices, aquí va a entrar más, sí, pero va a salir por aquí y va a volver a entrar. O sea, esto se compagina todo para que las matemáticas sean maravillosas. Entonces, lo que voy a tener es que si se conserva el volumen, los trozos en que G y A no son paralelos, es decir, en mi campo y mi área no son paralelos, se van a compensar, porque A será más grande cuando la forma, digamos que no importa tanto, siempre y cuando encerremos toda la masa que está generando ese campo. Espero estar explicándome bien, ¿vale? O sea, sin más, quedaros con que nos da igual, así que cogemos la forma que más sencilla nos resulta, una esfera. Y ahora vamos a volver a nuestro problema. Entonces, aplicando esta magia que teníamos aquí, yo voy a tener que esto, yo sé que en un punto determinado mi campo gravitatorio va a ser, voy a ponerlo así, menos G por la masa partido por radio al cuadrado y voy a tener mi diferencial de área. Bien, ahora, esto lo tengo que integrar, es decir, yo quiero todo el flujo alrededor de esa esfera y alrededor de esa esfera yo tengo que integrar todo el área de la esfera que va a ser, pues pongo aquí mi menos G. Y ahora fijaos en una cosa, yo aquí voy a tener mi ángulo sólido y todas esas cosas, pero yo aquí, este área no depende, digamos, como he cogido una distancia fija, un radio fijo, esto que voy a calcular no depende de eso. La R viene dada. Entonces la R es constante. Y por lo tanto, yo aquí lo que puedo hacer es coger y poner directamente el volumen de la esfera. Por lo tanto, menos G, M partido de R cuadrado. Y aquí me va a quedar el 4pi por R cuadrado. Por lo tanto, esta R con esta R se me va. Y voy a tener que mi flujo va a ser igual a menos 4pi por G. Vale. Ahora, otra cosa que hay que darse cuenta, y es la siguiente. Como ya os había dicho, esta densidad es esto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ay, perdón, aquí me falta la masa, que se me había olvidado. Voy a ponerla así. Claro, esta masa, si yo la dejo como una forma rara, yo puedo decir que mi diferencial de flujo va a ser igual a menos 4pi por g por este diferencial de masa. Y este diferencial de masa yo lo puedo sustituir
por ρ por diferencial de volumen. Por lo tanto, yo puedo decir que mi diferencial de flujo va a ser menos 4 pi por g por ρ diferencial de volumen. ¿Vale? Si yo ahora quiero calcular todo el flujo, tengo que considerar todo el volumen y por lo tanto me quedará que F es igual a 4pi por g por ρ por diferencial de volumen. Vale, ¿y este flujo a qué nos equivale? Pues nos equivale a esta integral de aquí, es decir, perdón, este flujo es integrando respecto del volumen y este otro es integrar respecto del área de mi campo G por el diferencial de área. Vale, ahora sí. Vale, pues esto que tenemos aquí es lo que se llama la forma integral del teorema de Gauss. Es decir, yo tengo que el producto de mi campo por el área, todo esto con vectores, por supuesto, integrado sobre el área que a mí me interesa, es igual a 4pi por g, que es una constante, por la distribución de masa que voy a tener, ¿vale? Esto simplemente es darle una forma. Lo interesante aquí es tener en cuenta que esto que yo meta aquí dentro es lo que me va a generar aquí un campo, ¿vale? O sea, esto es la parte importante. Esto realmente es lo que vais a usar. Pero los matemáticos son un poco quisquillosos y no les gusta dejar estas cosas así como así. Así que les gusta dejarlo como si yo tengo aquí una integral de área, pues que me quede con una de área, y si tengo una de volumen, que me quede con una de volumen. A ver, esto después se aplica y es el teorema de Stokes, que es una cosa súper chula y muy guapa, pero que ahora mismo pues no la vais a pillar del todo, aunque la vais a ver en los teoremas de cálculo, pero realmente es una cosa súper poderosa y es la generalización total del teorema del cálculo integral, teorema fundamental del cálculo. Pero para que nosotros lo veamos un poquito más en plan light, o sea, esto, ojo, no voy a demostrar el teorema de Gauss, voy a decir teorema de Gauss porque lo otro parece que me estoy atragantando con un polvorón. Simplemente lo que quiero es que entendáis un poquito de dónde viene este teorema de Gauss, ¿vale? Entonces, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo voy a coger un volumen, como tenía antes. Y yo aquí tengo pues, un campo que está atravesando esto de aquí. De hecho, no voy a ponerlo así, pero voy a ponerlo de esta manera. Voy a poner que aquí tengo unos vectorcitos G. Esto vamos a suponer que esto se extiende hasta el centro de donde yo estoy integrando, ¿vale? Entonces, esto va a estar a una distancia r más un delta de r. Esto es delta de r. Esta distancia es r. Y esto va a ser mi diferencial de área. No importa si pongo delta o pongo d, o sea, voy a poneros la d normal para no confundir, pero es que yo tengo la costumbre de cuando todavía no he definido bien las cosas, poner esa delta y bueno, eso son manías mías. Entonces, aquí, a esta altura, atravesando este área, yo lo que voy a tener es un campo G de R más, perdón, que se me ha ido la pinza. Como estoy en la distancia R más delta de R, pues R más D de R. Ya está. Y aquí dentro, o sea, en la parte de abajo voy a tener otro área. No tiene por qué ser el mismo área, hay que tener cuidado. Nosotros lo vamos a hacer súper light, todo esto. La demostración formal es otra historia. Y aquí, pues vamos a poner que tengo este campo. Y este campo va a ser G, perdón, de R. Vale. Entonces yo aquí voy a tener un flujo en este área, es decir, un flujo F de R más de R, que va a ser igual a mi campo G de R más de R por el diferencial de área, que dependerá también de esa altura, de R más de R, y aquí voy a tener otro área que va a ser de A de R.
Espero que no os estéis liando. Ya os he dicho que este vídeo iba a ser de palomitas total. O sea, porque este es para verlo y después volverlo a ver. Vale. Eso si queréis volver a sufrir. Porque esto la verdad es que a veces es bastante sufrido. Yo lo que estoy intentando es que lo veáis de la forma más cualitativa posible, sin perder demasiado rigor. No sé. Y a veces lo consigo, a veces creo que lo consigo, a veces, pues me podéis decir tranquilamente, mira, Javi, no he entendido nada. O sea, esto me ha parecido un mojón porque no me he enterado de nada, me entero mejor, pues yo qué sé, tenéis un libro concreto que lo habéis visto mejor. Oye, yo encantado de echarle un vistazo y así, pues ya lo que digo, voy aprendiendo yo también de cómo vais entendiendo ciertas cosas. Bien, a nuestra distancia R, bueno, perdón, que aquí no he puesto. ¿Aquí tendría que poner diferencial? No, no tendría que poner diferencial. Aquí voy a tener simplemente un flujo, nada más. Voy a dejarlo así porque si no va a ser un cacao. Y voy a poner mi otro área que depende también de R. Y si os fijáis, yo aquí lo que puedo hacer es restar estas dos cantidades y alguno estará diciendo, esto es una derivada. Y efectivamente, esto es la diferencia de flujo, o sea, diferencial de F, que va a ser una diferencia en G por una diferencia en A. Vale. Esto, a ver, voy a escribirlo entero porque si no, igual os liáis. Y yo también, que esta es otra. Fijaos ahora, yo ahora lo que puedo hacer es dividir entre R. Entonces yo aquí puedo coger y hacer esto, lo divido por jolín, qué manía tengo, madre mía. De R y aquí voy a hacer lo mismo. Claro, me gusta poner las deltas porque así luego podemos hacer el límite y todo eso, pero bueno, tampoco pasa nada. Fijaos en una cosa, esto es la derivada de un producto. Si lo hacéis, es decir cogéis dos funciones en R y hacéis la definición del límite de derivada, ¿vale? Esto sería el límite cuando de R tiende a 0. Si hacéis la definición directamente, sin hacer la derivada del producto, sin lo de Leibniz, sin hacer la cosa de Leibniz, esto os queda la derivada de esto. Si, por otro lado, lo que hacemos es Leibniz, lo que nos va a quedar es lo siguiente. Esto, bueno, límite, etcétera. Aquí lo que nos va a quedar es la derivada con respecto de R de G de R más. Ah, perdón, el área. Bueno, ahí ha puesto diferencial de área, va a dar igual. No, bueno, en realidad es importante. Y esto le sumamos G. Y aquí, a ver, ahora viene la derivada con respecto de R de el diferencial de área. Vale. Y ahora, ojo, porque, veréis, esto es una especie de segunda derivada. Y esto va a tender a cero muy rápido. ¿Vale? Bueno, a ver, hay varias razones, hay muchas formas de verlo. No me cojáis demasiado con pinzas. Cogedlo un poquito con pinzas. Esto lo que quiero que veáis es que esto va a tender a cero y ya está. Lo que me va a interesar es esta parte de aquí. Fijaos que aquí G solo depende de R. Entonces, si esto lo extendiésemos a 3 dimensiones, lo que tendríamos es la divergencia de G de R por el área. Pero ojo, aquí yo he dividido por R, pero lo que me interesa es el flujo. Así que este diferencial de R me lo cepillo de aquí y lo paso para allá. Y me queda aquí multiplicando. Y esto, señores míos, es el diferencial de volumen. Por lo tanto, yo esto de aquí lo puedo escribir de esta manera. Y lo que voy a tener es que si hago una integral de volumen, la divergencia de mi campo
por el diferencial de volumen va a ser igual a menos 4 pi por G por ρ diferencial de volumen en ese mismo volumen. Y por lo tanto yo ahora lo que puedo hacer es coger y decir, ¿y para qué? Perdón. ¿Para qué quiero yo esto? Perdón, que se me estaba abrasando a spam últimamente. Me cepillo esto de aquí, me cepillo los diferenciales, porque total lo que tengo son dos integrales de volumen y esto ya es la forma diferencial del teorema de Gauss. En realidad la que vais a utilizar más es esta, que es la forma integral. ¿Vale? Es la que se conoce normalmente como la del teorema de Gauss y es la que vamos a utilizar para pues hallar cualquier campo gravitatorio de cualquier distribución rara de masa o cualquier otra cosa. Vale, con respecto a cómo interpretar ese campo G, que eso quería hablaros un poquito de eso, porque me parece muy interesante y muy importante aclarar algunas cosas. Veréis, normalmente, a ver, unos comentarios. Vale, lo normal, y esto seguramente os lo habrán dicho alguna vez, ¿no? Que es esto, el campo G es la aceleración que sufre una masa de prueba de 1 kilogramo. ¿Vale? Esto es la primera forma de interpretarlo, es esa. Pero a mí no me gusta. No me gusta porque no, o sea, es decir, no necesitas poner una masa de 1 kilogramo donde sea para tener ese campo. Ese campo ya está ahí, estamos hablando de física clásica. No es física cuántica en la que las cosas solo existen cuando las miden. No, en física clásica las cosas existen, punto. Entonces, ese campo ya existe, no hace falta que le pongas una masa de 1 kilo ahí para ver cómo acelera. ¿Vale? Lo mejor es la segunda interpretación, que es puramente matemática. ¿Vale? Y es interpretarlo como que es un campo vectorial que existe con independencia de que pongamos o no esa masa. ¿Vale? Entonces, G sería un campo, G es un campo vectorial, ojo, esto es importante, que hay gente que piensa que la gravedad es un campo escalar y no es un campo escalar, es un campo vectorial. El potencial es un campo escalar, pero no tiene nada que ver con eso. Y existe con independencia de que pongamos nada, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Esto significa que G es más fundamental que F. Es más fundamental el campo que la fuerza. Y eso es súper importante. Porque de esta manera, F, la fuerza de gravedad, la fuerza gravitatoria, será el efecto del campo. Al actuar sobre una masa. Y esta es la manera en la que yo creo que se debe interpretar mejor. Y, a ver, esta es más intuitiva, es más clásica, más light, ¿vale? Si os hacéis un lío con esto, de acuerdo, interpretadlo así, no pasa nada. Tened siempre presente que esto es lo que va a generarlo todo, por así decirlo, ¿vale? La clave es ser conscientes de que G existe independientemente de que pongamos algo ahí, ¿vale? Está y ya está. Y esa es precisamente la gracia de que la fuerza gravitatoria es instantánea, porque G ya está ahí. Entonces ya está haciendo cosas antes de que pongamos nada, ¿vale? Entonces, en el próximo vídeo vamos a ver el potencial gravitatorio, si no me equivoco. Lo tengo por aquí apuntado. No, vamos a hablar de distribuciones de masa. Vamos a hablar de masas dentro de la Tierra. Perdón, de masas del campo gravitatorio dentro de la Tierra y fuera de la Tierra. Y vamos a ver algunas cosas muy interesantes sobre lo que pasa cuando estamos ahí en el interior de la Tierra y cositas con el teorema de Gauss. De todas maneras, os repito, si os habéis hecho un cacao con esto, se puede hacer una demostración matemática rigurosa o puedo intentar explicaroslo de otra manera o si tenéis alguna sugerencia de algún sitio donde lo hayáis visto de forma mejor que la mía, que seguro que lo hay,
por favor, oye, me lo ponéis en los comentarios, me decís, oye, mira, he visto en este libro que lo explica muy bien y oye, yo encantado de ver y de aprender cosas nuevas y nuevas formas de enseñarlo. Así que, lo dicho, nos vemos, dadle like a la campanita y hasta la próxima.